Entonces, ahora contamos con Enrique Guerra, que viene de Sevilla, es abogado y viene a explicarnos cuestiones legales que influyen en todo el tema de las denuncias y todo. Él va a hacer una exposición y luego podéis hacerle preguntas. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Ana, a la asociación, por haber pensado en mí para poder hablar de lo que es la repercusión legal de la discapacidad y en concreto luego acabaremos hablando de los enfermos de Alzheimer, ¿no? O hablaremos de lo que hay. Como me parece que tengo que lidiar con la hora más apropiada, ¿no? Sobre todo para tratar temas jurídicos, procuraré no citar ningún artículo. Sí. Procuraré no citar ningún artículo y yo creo que casi mejor yo introduciré el tema y ya cuando veáis que sea oportuno, pues trataremos de convertir esto más bien en una tertulia, ¿no? Porque es la hora de la tertulia, ¿no? Realmente, más que una hora de conferencia, y así podéis tener la oportunidad de consultar cuestiones concretas a un abogado, ¿no? Porque seguro que, vamos, yo he estado asistiendo esta mañana a las charlas, todas muy interesantes. Pero claro, queda el factor legal, ¿no? El factor jurídico que siempre hay que considerar. Yo la verdad es que cuando estudié Derecho, allá por en el siglo pasado, entonces, y luego lo he ido confirmando a lo largo del tiempo, ¿no? He llegado a la conclusión de que es verdad el planteamiento que aprendí en la carrera, de que a nadie se le puede pedir, ni a nadie ni a nada, se le puede pedir aquello que no puede dar. Es un planteamiento de sentido común, planteamiento de vida normal, pero por eso quizás precisamente es un planteamiento jurídico. Y lo utilizamos ante los tribunales, ¿no? Que en definitiva es la importancia del planteamiento jurídico. No se puede pedir, y eso ya a lo largo del tiempo he tenido la experiencia de vivirlo, porque la gente lo pedía, y bueno, también he desempeñado cargos judiciales y estaba en otros sitios, y la gente pedía que los jueces hicieran cosas para los cuales no están los jueces, ¿no? Ni para los cuales está el sistema judicial, ni administrativo, ni está el sistema legal. Los jueces tienen un planteamiento, sobre todo en temas de derecho de familia, tienen un planteamiento o la gente tiene un planteamiento de los jueces, sobre todo en temas de derecho de familia, que son como una especie de los Superman, o de los que llegan y que van a arreglarlo todo. Esto ya lo he puesto en manos de un juez. Y los jueces, la verdad, es que son bastante limitados en sus medios y en lo que pueden hacer para hacerlo, ¿no? Entonces, esto viene a cuento de que se ven muchas situaciones en las cuales uno piensa que va a recibir de la vía judicial, de lo jurídico, de la administración, ¿sí? Sin entrar ahora en todo el tema de las ayudas y de las subvenciones, uno piensa que va a recibir algo que realmente luego no lo va a recibir. Y esto en el tema de la discapacidad y pues es un tema muy importante a tener en cuenta. Entonces el derecho está para lo que está. Porque otra de las reflexiones que también aprendí durante la carrera es que el derecho llega cuando ya no han ocurrido las cosas. Es decir, y eso lo apliqué cuando fui juez, estuve ejerciendo como juez,
el juez siempre llega al levantamiento del cadáver. Ojalá pudiera llegar el juez antes, ¿no? Pero por lo que sea, el juez siempre llega después, ¿no? Y el derecho parece que siempre llega después. Sin embargo, después de varios años de ejercicio, pienso que en temas de derecho de familia y en temas concretamente, en el tema de la discapacidad o del tratamiento jurídico de la discapacidad, hay instrumentos para ser preventivos y para utilizar un derecho que se puede llamar un derecho preventivo. No creo en el derecho preventivo, creo que el derecho se aplica cuando hay que regular situaciones que ya se dan. Pero en el caso de la discapacidad sí creo que hay una serie de instrumentos, lo vamos a ver, para que se aplique ese derecho preventivo. Os pido disculpas, no traigo presentación en PowerPoint, lo cual pues, se acumula a las diversas dificultades, pero bueno, supongo que bueno, vamos a intentar hacerlo esto más ágil. Primero, hay que decir, desde el punto de vista jurídico, se nos olvida, bueno, hemos hablado de cosas que son muy importantes, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que se pierde con una situación de incapacidad? Con la situación que estáis acostumbrados a ver en la persona que atendéis y todos los días y que de alguna manera os da el trabajo. Pues lo que se pierde es lo que nosotros tenemos todos los días tan cotidiano que quizás no lo apreciemos. Es decir, yo esta mañana he ido, he tomado un café, he comprado un café, luego estoy aquí, bueno, pues en base a una relación con la asociación. Todo eso son relaciones jurídicas que tenemos en base a lo que llamamos en derecho capacidad de obrar en el Código Civil. Y eso, que luego podemos ver cosas que son mucho más serias o mucho más trascendentes, como por ejemplo otorgar testamento, o aceptar una herencia, o vender un piso, o comprarlo, eso se pierde con la incapacitación. Ya no se puede hacer eso. Es decir, pues nos encontramos con situaciones o por ejemplo, una cosa muy sencilla y que os tocará muy de cerca, gastar en lo que uno quiere el dinero de su pensión. Gastar en lo que uno quiere, ¿no? Y el dinero no. Eso tan sencillo de decir, bueno, yo tengo este dinero en el banco y me lo gasto en lo que quiero. Bueno, pues eso, cuando se incapacita a una persona, ya no se va a poder hacer en derecho. Ni nadie puede, digamos, hacerle a alguien, al incapaz, gastar ese dinero. Pero claro, hace falta declararlo incapaz. Hace falta la declaración de incapacidad y que solamente la puede hacer un juez. Sentencias. Porque nosotros los abogados nos gusta vivir de las sentencias, ¿no? Dos ejemplos. Quizás un poco trágicos, pero son dos ejemplos de la sala de lo penal, de la vía penal y de la comisión de sendos delitos. Una señora, año 86, que tiene un importante patrimonio, unos 200 millones de las antiguas pesetas, en diversos inmuebles, en diversas cuentas corrientes, todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues esa señora resulta que empieza a desarrollar, porque claro, también por lo que he ido aprendiendo esta mañana, pues es algo que se empieza a desarrollar, una demencia, que es es una expresión muy jurídica, es compatible con la enfermedad de Alzheimer. Es decir, los jueces habitualmente no suelen decir tiene Alzheimer, sino que es compatible con la enfermedad de Alzheimer. Bien, empieza a desarrollarlo. Y por una serie de razones pues entró en contacto con una notaría, en los cuales pues un oficial de notaría y su hija, pues vamos a decirlo de manera sencilla, se aprovechan de ella.
y le hacen firmar una serie de poderes y en base a esos poderes pues va vendiendo pues prácticamente todo su patrimonio. Esa es una señora que no tiene, bueno, no fue vendiendo, propiamente se fue poniendo a nombre de familiares de estos señores, estos administradores, todo su patrimonio de estos 200 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Es una mujer mayor, no tiene familiares, no tiene, lógicamente no tiene padres, pero tampoco tiene hijos, los hermanos han fallecido. ¿Y cómo se descubrió el pastel? Pues porque había nombrado heredero a una fundación. La fundación, cuando falleció la señora y cuando fue a ver lo que había ocurrido, hizo el inventario y entonces descubrió que, bueno, que se habían ido haciendo una serie de transmisiones en los últimos años de vida de esta señora utilizando este código e interpuso la correspondiente querella. Pero ya nos hemos encontrado con una dificultad importante, es decir, ya la señora ha fallecido, la señora pues tenía patrimonio, posiblemente no pasó ninguna necesidad, pero ese patrimonio pudo haberlo empleado en su mejor vida, o si no, en la que ella quería, pero no ponerlo a nombre de una serie de personas engañadas en base a sus poderes. Segundo caso, la de la señora que acoge en su casa a un cuidador que promete cuidarla, pero que va generando una confianza con ella y que llega a un momento en que esa señora hace también otro poder y en base a ese poder, en virtud de ese poder, el cuidador vende todo el patrimonio. En este caso no, en el caso anterior se había reservado algunas propiedades, pero en este caso vendió todo el patrimonio de esa señora. Bien, pues otro caso, y por supuesto ni la cuidó ni nada. Cuando había vendido todo se fue con ello, ¿no? Entonces, bien, es otro caso del que se hace. Es decir, se aprovechan de personas con situaciones vulnerables. Esta mañana escuchaba, yo no sé exactamente a quién, que era importante dar a las personas con una discapacidad real, darles un entorno de seguridad. Pues también es importante darles un entorno de seguridad jurídica. Es muy importante darle un entorno de seguridad jurídica, que estemos tranquilos diciendo no va a ocurrir estas situaciones que he expuesto, que son situaciones dramáticas, pero bueno, están en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por eso digo, bueno, esto parece el anuncio de alarmas, ¿no? Porque por lo trágico, ¿no? Pero son situaciones que se dan, entonces hay que vosotros todos los días estáis en contacto con situaciones que desde el punto de vista jurídico hay que prevenir que se produzcan este tipo de engaños y este tipo de abusos. Porque de nada sirve, también lo dice la sentencia del Tribunal Supremo, que todo se haga ante un notario. Este es otro ejemplo, lo del notario, que es pedirle a alguien algo que no puede dar. El notario da fe de las personas que intervienen en un acto, del negocio jurídico que se realiza y del día y de la hora en la que se realiza. Pero el notario le da exactamente igual, le da exactamente igual, no todo el notario, pero a quien le da exactamente igual en un principio lo que hay debajo de ese negocio jurídico. Es decir, todas estas operaciones de estos dos casos recogidos en estas sentencias son realizadas absolutamente de manera legal, ante un notario, luego van al registro de la propiedad, luego pasan todos y cada uno de los controles que en principio avalan la legalidad de algo, ¿no? Sin embargo, eran fruto de un engaño. De hecho, estas sentencias son condenatorias por un delito de estafa, o sea que son fruto de un engaño.
no hubiera pasado esto, en estos dos casos en concreto, no hubiera pasado si se hubiera asumido pues, lo que correspondía y las instituciones hubieran funcionado y se hubiera declarado en su momento la incapacidad jurídica, la incapacitación de estas víctimas de estos estafadores. Tengo que hacer un inciso. Me parece muy correcto que se utilice el término discapacidad, pero el Código Civil dice incapacitación. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, que es un término como mucho menos políticamente correcto, pero trataré de hablar de discapacidad, pero propiamente el Código Civil habla de la incapacitación. Vamos a ver, si no hay una declaración de incapacidad, no hay una limitación de la persona en su capacidad de obrar, jurídicamente hablando. Es decir, si no media un proceso judicial en la que hay una sentencia firme que declara incapaz a una persona, esa persona en principio tiene toda la capacidad de obrar del mundo. Por tanto, es muy importante que vosotros, en contacto con personas que tienen alterada su capacidad mental y su capacidad física también, detectéis los supuestos en los que corresponde pedir al juez o al fiscal que intervenga para una incapacitación de esa persona. Ahora bien, tampoco hay que confundir lo que es el supuesto de hecho de incapacitación con el supuesto de hecho de falta de autonomía personal. Es decir, esta mañana he escuchado también alguna de las ponencias y me venía a la cabeza eso. No se puede confundir ese planteamiento de falta de autonomía, una persona que no puede valerse por sí mismo, que necesita un cuidador, una asistencia continuada, incluso física, por lo que define el Código Civil como causa de incapacitación. Porque el Código Civil precisa que es necesario, para que haya incapacitación, al menos dos circunstancias. Uno, que haya una situación persistente, no continuada, ni eso, persistente. ¿Para qué? Segunda condición, para no gobernarse a sí mismo. No gobernarse a sí mismo no es no poder moverse sin la ayuda de otra persona, es ser incapaz de poder contratar, pero desde lo más simple hasta lo más complejo. Como un ejemplo, es decir, ahora hablaremos de la intervención judicial, pero en el proceso judicial para la incapacitación siempre es necesario que el juez explore o reconozca al que se llama presunto incapaz, en términos legales. Entonces siempre es necesario eso. ¿Y qué es lo que se le pregunta? ¿Qué se le pregunta por un juez? Bueno, pues ya dependiendo un poco de la experiencia del juez y de su capacidad de empatizar con el paciente, ¿no? Pero se le pregunta, mira, vamos a ver, usted se toma un café, le cuesta 1,20 € y le da 2 euros al camarero, ¿cuánto le tiene que devolver? Vosotros estaréis acostumbrados a hacer y a esto, ¿no? Esas son las preguntas que el juez va a utilizar. Pero luego también hace falta un reconocimiento por parte del médico forense, ¿no? Y el médico forense ya utilizará otro tipo de terminología, otro tipo de examen, otro tipo de pruebas. Pero siempre tiene que darse cuenta el juez, porque si no, no hay sentencia favorable. Es decir, el juez dicta sentencia cuando tiene un convencimiento. Si no está convencido, la sentencia es desfavorable, se desestima. Siempre es necesario que se dé cuenta de que existe un planteamiento, una situación persistente, y que esa situación persistente impide a la
la persona en concreto impide hasta lo más elemental, hasta los negocios más elementales, como puede ser tomarse un café sin que se queden con 80 céntimos de propina. Por eso digo, insisto, en no confundir, en que no confundan ustedes, porque creo que puede ser un elemento de confusión la falta de autonomía. Es que esta persona necesita de otra necesariamente, por tanto hay que declararlo incapaz. No. La declaración de incapacidad propiamente es cuando la persona en concreto, de manera persistente, no puede, lo que llama el Código Civil, gobernarse a sí mismo, que significa tener capacidad para hacer los contratos más elementales. Tener o entender que está vendiendo la finca o que está otorgando testamento. Entonces, bueno, pues, hay una serie de controles que hay que precisar ahora. El proceso para la incapacitación es muy sencillo. Es un juicio ante el tribunal que muchas veces se inicia por la vía de una demanda puesta por el fiscal. Estos procesos, estos juicios, son juicios que llamamos técnicamente de carácter inquisitivo. En ellos son procedimientos, eso significa que el juez tiene una serie de poderes importantes que son superiores a los poderes que tiene otro juicio normal, un juicio de reclamación de cantidad, y son más similares, por ejemplo, al poder que puede tener un juez cuando dicta o entiende o conoce de un asunto de divorcio o de separación, ¿no? Es decir, en esos casos el juez tiene el poder, por ejemplo, si hay hijos menores, tiene el poder necesariamente de decir con quién van a estar los hijos menores, ¿vale? O qué pensión, eso lo va a decir el juez si se lo pide a la parte o no se lo pide, ¿vale? Y en este caso también, en este caso en concreto siempre el juez está obligado a reconocer, a explorar al presunto incapaz, como he dicho antes, acompañado del médico forense. Es más, si hay sentencia y se recurre, el Tribunal Superior, habitualmente a la Audiencia Provincial, tiene también, antes de dictar sentencia, tiene obligación de reconocer al presunto incapaz y de hacer el correspondiente certificado o el correspondiente informe médico. Esto significa lo siguiente, y aquí me voy a meter con los psicólogos. No sé si hay muchos psicólogos, ¿no? Aprovechando que no hay ninguno, me voy a meter con los psicólogos. Si vemos en un momento dado que una persona se da las condiciones para que sea declarada de incapacidad, su incapacidad, judicialmente, no se nos debe ocurrir presentar una demanda, o bueno, supongo que primero un compañero tendrá, una compañera tendrá que revisar eso, pero no se puede presentar una demanda en base a un informe confuso, que no sea contundente. Yo en mis años de experiencia, los informes que he visto de psicólogos, de psiquiatras, incluso de médicos, lo que sea, muchos pecan porque no son contundentes. En los tribunales no hay grises, hay o blanco o negro, o se estima la demanda o se desestima, pero no hay grises. Entonces, si una persona está mal, hay que decir, mire usted, esta persona está mal, tiene esto, y lo defiendo a capa y espada. Y no, como a veces nos encontramos los profesionales del derecho con un informe de un psicólogo y decir, mira, ¿qué me has puesto aquí? Que está mal, pero bueno, realmente no está tan mal, pero bueno, teniendo en cuenta estas circunstancias y la muestra, pues que quizás, no, es que por eso no vamos a desarrollar. Es decir, si se trata de declarar la incapacitación de una persona. Por eso, aparte de ver a una persona que realmente lo necesita, hay que decirlo. La cuestión no es simplemente
es que las cosas sean como sean, sino que las cosas se prueben, se digan como tienen que decirse. Y esto es muy importante, es decir, encontrar el profesional, el psicólogo, el abogado, que diga las cosas como tienen que decirse. Esto es muy importante porque nos encontramos en los tribunales, yo cuando he sido juez me lo he encontrado con situaciones que decía, bueno, ¿qué se puede esperar de este informe? No lo entendía, ¿no? Es decir, que sí, pero no. Entonces hay que tener, tienen que ser las cosas contundentes, porque entre otras cosas los jueces pues somos licenciados en Derecho, pues somos personas iniciativas, no sabemos mucho del estadio de la enfermedad y otras cosas, y nos lo tienen que, ¿vale? Perdón por el inciso, si alguien se da por aludido, pues supongo que si quieren responder por alusiones está en su derecho. No, aprovecho, bueno, si alguien quiere preguntar algo, ya digo, yo me lanzo de esto y puedo hablar lo que quieran, pero sí. Por eso digo, entonces el proceso tiene que acabar con una sentencia. Y esa sentencia declara la incapacitación y el Código Civil prevé 3 soluciones para esa incapacitación. De mayor a menor, o de mayor grado a menor grado. Tutela, curatela, bueno, realmente de una sentencia solamente puede salir la tutela o la curatela. La otra situación que prevé el Código Civil es que se dé una guarda de hecho. Tutela. La tutela es una situación permanente. La tutela es una situación permanente. Es decir, a una persona se le declara incapaz jurídicamente y se le nombra un tutor de una manera permanente. Y en la sentencia se tiene que decir exactamente qué tiene que hacer el tutor, pero se parte de la idea de que el tutor lo tiene que representar a esa persona en todo. Esa persona pierde la personalidad. Es como un niño chico. Se extingue la personalidad. Es casi como, ¿cómo podríamos decir? Casi como un fallecido. Se extingue, perdón, la personalidad no se pierde la capacidad de obrar totalmente. Y pasa al tutor. Con una serie de obligaciones, tiene que rendir cuentas. Si lo hace mal se puede cambiar, en fin, una serie de cuestiones que recuerda el Código Civil. Otra segunda solución, el curador, que se nombra un curador. ¿Qué es el curador? El curador es un término, parece de estos muy arcaicos, pero la curatela significa que no se sustituye la capacidad de obrar. No se sustituye la capacidad de obrar del presunto incapaz o del declarado incapaz. Lo que hace es que para determinados actos que se concretan en la sentencia, para determinados actos necesita estar representado o asistido, mejor dicho, por la persona que se nombre curador. Vale. Es decir, no es una situación permanente, sino simplemente es una situación que la cual para determinados actos, ¿vale? Vender su patrimonio, aceptar una herencia, en fin, una serie de actos que ya el juez puede determinar, pues una serie de actos que el juez puede determinar, pues tiene que estar presente y tiene que asentir el curador. Bien, eso es lo que dice el Código Civil. Bueno, la guarda de hecho es la que se produce en la mayoría de las situaciones. Es decir, en la mayoría de las situaciones no se llega a la declaración de incapacidad por las razones que sean, ni se solicita ni nada, y entonces lo que se constituye es una guarda de hecho. Es decir, una persona que debería ser declarada incapaz, no se es declarada incapaz por las razones que sean, y siempre hay un guardador de hecho
queremos, siempre hay un guardador de hecho que va a hacerse responsable de todo lo que ocurra con esa persona. Bueno, pues ese era el planteamiento tradicional, porque ahora hay un cambio, y un cambio que quería compartir con vosotros que es bastante importante. Porque el tratamiento tradicional, cuando se declaraba la incapacidad de una persona, pues directamente se le nombraba un tutor. Directamente se le nombraba un tutor y ya digo, ¿qué ocurría con esa persona? Pues esa persona o su capacidad de hablar pues desaparecía. Como un niño chico, como un fallecido, como totalmente. Sin embargo, se produce un hecho importante que es la recepción en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que hace Naciones Unidas en el año 2006. Bueno, ya veis que estas cosas, porque bueno, ahora os voy a citar una sentencia del año pasado, del 2017. Hombre, después del 2006 hasta el 2017 volvamos unos cuantos años, pero es que los de derecho siempre hemos ido por retraso, Entonces, pues estas cosas ocurren. Esa sentencia, que es parte del ordenamiento jurídico español desde el año 2008, está publicado en el BOE, perdón, esa sentencia, esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, es parte del ordenamiento jurídico español desde el año 2008, tiene en el artículo 12, es importante leerla y tenerla presente y en internet hay un montón de resúmenes para entenderlo fácilmente. Pero tiene en su artículo 12 un párrafo en el que habla que, el 12.3, que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la ecuación anterior era discapacidad o declaración de incapacidad igual a tutela, que aquí la ONU está hablando de que una persona con discapacidad tiene capacidad jurídica, capacidad de obrar, según la traducción que se haga, pues da que pensar a los jueces. Entonces da que pensar a los jueces, de modo que en una sentencia, ya digo, del año 17, que recoge a su vez doctrina anterior, el Tribunal Supremo, ya por fin el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia y dice que, mire usted, que en cada caso hay que hacer una sentencia medida de cada persona y lo que deja claro es que la declaración de incapacidad de una persona no significa necesariamente declararle un tutor, sino que, por ejemplo, se le puede declarar un curador y que esa persona siga teniendo capacidad de obrar. Y siempre se pone, en este caso es un ejemplo concreto de un enfermo de Alzheimer. Enfermo de Alzheimer que, bueno, pues como he ido comprobando a lo largo de las sesiones de esta mañana, pues empieza una enfermedad, pero, mire usted, lo que dicen los tribunales, tiene una importante reserva cognitiva, ¿no? Es decir, tiene todavía una capacidad intelectual bastante alta. Tiene la enfermedad, pero tiene una capacidad intelectual bastante alta. Es capaz de hecho, cuando le ponen la demanda, parece que uno de sus hijos le pone la demanda de incapacitación, él inmediatamente coge un abogado y se opone. Dice, no, mire usted, que yo, no, hombre, estoy mayor, todo esto pues parece que hay un importante patrimonio detrás, ¿no? Y estoy mayor, pero yo no me manejo, ¿no? Y entonces, pero el juez de primera instancia, la primera sentencia, dicta sentencia en el sentido de decir, no, incapaz
y además tutela. Usted no es nadie. Naturalmente recurrió, pero en segunda instancia también. No, incapaz y tutela. Usted no es nadie. Usted puede manejar hasta el 20% del dinero que recibe de la pensión para sus castillos. Pero el resto y todo su patrimonio, un tutor. Entonces llega por fin al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo revoca la sentencia y dice: mire usted, sí, tiene una enfermedad y necesita, según esta declaración de la ONU, necesita apoyo para determinados actos. Pero de ahí a que a este señor se le extinga la capacidad de obrar, no es eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que se le nombra un curador. Es una iniciativa del Tribunal Supremo, se le nombra un curador, él va a seguir teniendo capacidad de obrar, él va a seguir teniendo capacidad para realizar compras, ventas, pero necesitará de la asistencia de un curador para actos de especial gravedad que se concretan en la sentencia. Aquí radica este cambio. Ya os dais cuenta de que los cambios en derechos suelen ser un poquito lentos, ¿no? Pero bueno, aquí, por otro lado, tampoco sabemos si en el curso de esos 2, 3 o 4 años que tardó la sentencia primera en llegar al Tribunal Supremo, pues se agravó mucho o no su enfermedad. Pero en cualquier caso, lo que sí puede ocurrir en derecho es que si se agrava la enfermedad, se puede poner otra demanda pidiendo una agravación de las medidas concretas a adoptar en este caso. Por tanto, y esto quiero resaltarlo, al ir al juzgado no necesariamente hay que ir a pedir un tutor. No necesariamente hay que, esta mañana alguien también lo decía, no hay necesariamente que degradar a los enfermos de Alzheimer en concreto, porque es posible que tengan esa reserva cognitiva, es posible que tengan esa capacidad todavía suficiente como para gobernarse a sí mismos y que les haga merecedores esa capacidad de una medida, de una incapacitación en definitiva parcial. Esto es un cambio significativo que les quería comunicar en cuanto al planteamiento judicial de la incapacidad que especialmente afecta a enfermos de Alzheimer. Y otra cuestión que es cuando el derecho, eso que no quería yo al principio, el derecho pasa a ser de alguna manera, o puede ser de alguna manera preventivo. Es en una modificación del Código Civil, relativamente reciente también, que introduce un párrafo, el párrafo segundo del artículo 223, que en definitiva viene a decir que todos podemos, lo que es una manifestación de voluntad anticipada, todos podemos hacer un documento notarial en el que se recoja cuáles son sus preferencias para el supuesto de que en un momento dado pierda su capacidad, pierda su salud, enferme de Alzheimer o llega el momento de nombrarle un tutor o un curador. Se pueden establecer cuáles son las preferencias, se pueden establecer, y eso es un supuesto de voluntades anticipadas que es perfectamente lógico. Vosotros que estáis en contacto con personas que sufren la enfermedad o personas que pueden sufrir la enfermedad, o que están sufriendo en un grado, digamos, todavía leve, podéis tener esa responsabilidad de ayudar a esas personas para en un momento dado pues prever situaciones como que pueden llegar a ser más graves, y en un momento dado pues a través de los familiares, o sobre todo si no hay familiares o están esas personas solas o lo que sea, pues a través del Ministerio Fiscal pues poder intervenir para que esas personas tengan
la necesaria seguridad jurídica, igual que tienen la necesaria seguridad en otros ámbitos de derecho. Junto a eso, también existe, quiero recordarlo, en el Código Civil, una institución que parece no se utiliza mucho, pero sí se utiliza en el derecho de familia, que es la institución de los alimentos. Es decir, la obligación de dar alimentos. Importante, es decir, la familia, al ser una serie de personas allegadas, tiene la obligación de prestar alimentos. En principio está pensado, parece que para la redacción del Código Civil está más pensado para que los padres den los alimentos a los hijos, pero las circunstancias de la vida hacen posible que sean los hijos los que tengan que dar alimento, acogimiento, de alguna manera, a los padres, ya sea según el modo o la forma que se vea en cada momento razonable. Es decir, puede ser que una persona no necesariamente significa que los hijos tengan que tener en su casa al padre o a la madre, ¿no? Sí, significa que se le dé ese sustento, en principio, desde el punto de vista del Código Civil, sustento económico, material, ¿vale? Pero de hecho también es posible establecer un contrato de alimentos voluntarios. Es decir, es posible establecer un contrato según el cual pues una persona decida en un momento dado, si se da una situación de suya o de un familiar de incapacidad, encomendar su cuidado a una institución o a otra persona, una institución habitualmente, y que esa institución, digamos, cobre ese patrimonio en respuesta a su cuidado. Es un establecimiento de un contrato de alimentos voluntarios, que también puede ser preventivamente utilizado. Es decir, tenemos ahí ya como dos instrumentos preventivos que se pueden utilizar. Uno, la declaración de voluntades anticipadas, y el otro, el contrato de alimentos voluntarios. Bueno, al final no están haciendo ningún tipo de preguntas, pero no sé yo si a raíz de todo... Me imagino que ustedes estarán en contacto vosotros estaréis en contacto con realidades que pueden consultar. ¿Sí? Tengo muchas preguntas, yo, o sea que estoy esperando hablar. Con respecto a varias de las cosas que has comentado, yo por ejemplo, mi experiencia es que la gente que está con personas con Alzheimer o algún tipo de trastorno neurodegenerativo no suele contar con las cuestiones legales. O sea, son muy importantes. Claro, las personas que estamos a lo mejor en contacto con ellos nos preocupamos de otras cuestiones, a veces más inmediatas, otras veces no, pero nos vamos ocupando de ciertas cosas y en cambio falta quizás cultura en muchos aspectos para que nos planteemos que toda la cuestión que tiene que ver con lo legal es muy importante. Yo me paso la vida muchas veces advirtiendo a los familiares que por favor tengan mucho cuidado porque hay picaresca, hay gente, a mí me llegó un caso de una persona que me contaron sus hijas que en el banco le habían hecho pedir un crédito, que puede pasar... Han salido muchos con el tema tan de moda de la contratación de preferentes o de cláusulas de sueldo, cuestiones estas. Claro. Son cuestiones tan de moda ahora mismo. El tema legal, insisto, es un tema que hay que tener en cuenta, sobre todo en personas que tienen una especial que pueden tener su patrimonio. Y ese patrimonio, la idea es que se dedique a su cuidado, pero no lógicamente que se encuentren de pronto abandonadas y sin ningún tipo de recursos, como se encontraba en alguna de estas sentencias. O al contrario, o sea, que incluso sean víctimas de delitos porque tienen un patrimonio y entonces alguna gente aprovechada pues los Sí, en este caso, además, en principio son personas, hombre, pues procedentes de una notaría o procedentes, bueno, pues eso pueden aprovechar.
Claro, más sencillamente, la gente que administra su propia pensión con problemas ya un poquito moderados de demencia, a lo mejor exhibe dinero por la calle, entonces va a pagar y saca 500 euros. Entonces, claro, nosotros pedimos, por favor, hay que buscar la manera de que esa persona no tenga acceso a sacar toda su pensión, a exhibirla, porque esa persona sí, pero lo que hay que tener cuidado también es, y en consonancia a lo que he explicado, de que eso no suponga tampoco una, no sé, que no se le cargue con una situación que puede ser de no poder dominar su propio, eso ya vosotros y buscando el sabréis cómo hacerlo, ¿no? Claro. Para evitar esa situación, porque eso tampoco está admitido por los tribunales, por ese cambio que citas. Claro, lo que sería en el caso ya de que realmente empieza a tener un Alzheimer no leve, porque a lo mejor en ese momento todavía funciona, pero un Alzheimer moderado que a lo mejor puede todavía ir al banco porque las actividades que se ha planteado que hay que hacer algún tipo de aviso o cuidado y les han visto su pensión incluso con un Alzheimer moderado que a lo mejor no lo dejan casi ir solo, pero aún así le dejan llevar un señor moderado. Eso es un peligro. Legalmente, lo que está previsto legalmente es la declaración de incapacidad, la incapacitación. Si no se da esa incapacitación, no se puede. Una persona puede tener su derecho a hacer lo que quiera con su dinero. Por eso digo que hay que ser preventivos en ese Esa persona va con toda buena voluntad, pero si otra persona le dice, no, pues este dinerito que tienes aquí lo puedes implementar y lo hace. Entonces, luego la familia se entera y ¿qué eso puede solucionar? No puede solucionar nada, ya está firmado, ya está... No, se puede llegar. De hecho, esta sentencia que he citado al principio del Tribunal Supremo declara una nulidad de los contratos que se habían firmado por el poder. Es decir, estas sentencias son, es que claro, se mezclan aquí y les explico. Se aprovechan de una persona que ha empezado a sufrir un Alzheimer, ¿vale? ¿Qué significa? No significa que el poder que fuera por así decirlo, nulo, pero sí que la engañan lo suficiente para que otorgue el poder. Mediante los médicos, por ejemplo, sí que saben que están en un proceso... El médico es fundamental. Fase 1, por ejemplo... Es decir, por ejemplo, otro tema que siempre está ahí, que es el de el internamiento. Para internar a un enfermo psiquiátrico, o análogamente un enfermo de Alzheimer y en una situación que necesite ese internamiento, no hace falta el permiso de un juez. Basta que un médico lo mande. Y esto a veces también ocurre con los médicos, un poco como lo que me metía con los psicólogos anteriormente. Chicos, a la hora de firmar que alguien tiene, no, el juzgado, la policía, la Guardia Civil, un médico que firme, que necesita el juez, lo que tiene es cuando se produce el internamiento, tiene un plazo de 72 horas, igual que cuando hay una detención normal del policial, tiene un plazo de 72 horas para legalizar la situación de esa persona. Es decir, legalizar significa decir que esa persona está bien internada o está mal y tiene que salir, ¿vale? Con las consecuencias que pueda tener eso. Pero el médico es ahí la pieza clave. Igual que en el proceso de incapacitación, el informe médico, el informe psicológico, el informe psiquiátrico son las piezas clave, que insisto, a veces el problema puede estar en que no se encuentra un profesional que diga con contundencia y luego lo diga en algo, parece que hay como un miedo a los jueces, decir, no, que esta persona está para ingresarla, esta persona que está mal, que tiene esta enfermedad, que tiene esto. A veces no se dice con esa claridad. Se comenta en los pasillos, y que mal está fulanito, vale, muy bien, pues venga, vamos a llevarlo al juzgado. Yo tenía una pregunta, ¿cuál es el límite entre el poder que puede tener un médico o un familiar y cuándo se tiene que recurrir a un juez? Por ejemplo, ante un delirio puntual de una persona que tiene un delirio puntual y se tiene que internar, ¿en qué momento se debe
acudir a un juez. El internamiento o es voluntario O es a la fuerza. o es forzoso, ¿no? No es así. Entonces, si es voluntario, no hay problemas. Si firma la propia persona, firma el internamiento, ahora. Pero, ¿quién suple la voluntad de esa persona? El médico. El psiquiatra. Médico psiquiatra, o incluso un médico suple la voluntad y a partir de ahí se ponen en marcha todos los mecanismos legales necesarios y además esto es común para que esa persona vaya a donde dice el médico que vaya. Es decir, que si se necesita el auxilio de la policía o de la Guardia Civil o lo que sea, pues simplemente con esa... existen protocolos, menos en Andalucía existen, en su mayoría también, existen protocolos estandarizados para esas situaciones. ¿Qué es el papel del juez? Se comunica al juez en el plazo de 24 horas, el director de la institución en la cual se produce el internamiento tiene la obligación de comunicar al juez de su territorio que se ha producido ese internamiento y el juez en el plazo de 72 horas tiene que legalizar la situación. Pero no hace falta que el juez previamente sea el que diga que se intername. Se puede pedir también como medida cautelar, pero es más complicado. Lo más fácil es que sea el propio médico que evalúa al paciente el que diga, mira, un internamiento por el tiempo que sea, pues, según su situación médica. ¿Alguna pregunta más? ¿Así? Bueno, dos preguntas. La primera es, últimamente se está escuchando mucho que cada vez hay más personas mayores viviendo solas y que están en un estado de riesgo, ¿vale? Judicialmente o legalmente, ¿qué se puede hacer por esas personas? Me refiero, ¿puede llegar a estar en una situación de desamparo en la cual se puede hacer algo con ellos? El desamparo se aplica a los menores, pero no, se queda por plantear si habitualmente, incluso en uno de los casos que he puesto al principio, es algún cuidador el que denuncia la situación ante el Ministerio Fiscal. Es decir, simplemente denunciar, como se puede denunciar ante la policía, se denuncia ante el fiscal. Y el fiscal es el que toma la iniciativa de presentar la demanda o de presentar la medida cautelar correspondiente. No puede ser en principio un vecino. El vecino puede comunicarlo al fiscal, a ver si... Pero hay que tener también mucho cuidado porque, ya digo, la situación de incapacitación no es la de la falta de autonomía o la del síndrome de Diógenes, ¿no? Es una situación, ya digo, que afecta algo que sea de manera persistente y que, por otro lado, sea de manera persistente y que, por otro lado, impida a esa persona pues, hacer cualquier tipo de acto, gobernarse a sí mismo, como dice el código, ¿no? Pero no es simplemente falta de autonomía o, por ejemplo, no es en la situación de una depresión. Las enfermedades que han salido en esta mañana, ¿no? La depresión pues, es una enfermedad grave, etcétera, etcétera, pero que en un principio se mantienen que no va a ser persistente. ¿Vale? Ya. Ahora, ¿quién manda ahí? Pues el informe médico. Informe médico, psiquiátrico, psicológico de la persona. Es el que manda y el que aconseja la medida que se tiene que tomar. Pero insisto, el informe médico, psiquiátrico, psicológico contundente. ¿No? Porque si no, el juez y el médico forense no le van a hacer caso. Respecto de lo del tema de los informes, sí. Resulta que el colegio nuestro, el colegio de psicólogos, nos advierte que no hagamos informes rotundos. No. Está considerado un error y un problema de un informe. Es como, no sé si es curarse en salud, es realmente una forma, no sé, de hacer las cosas, no lo sé, pero no nos lo recomiendan, nos consideran, son un informe rotundo,
se considera erróneo. O sea, como normas de nuestro código ontológico no nos permiten casi hacer juicios rotundos. Bueno, pero eso es como nosotros los abogados, nunca, no sé si vosotros tenéis experiencia de algún abogado que os haya dicho este proyecto está ganado seguro. No sé si lo conocéis, creo que hay compañeros que lo dicen, ¿no? Pero yo a un cliente mío nunca le digo este proyecto está ganado seguro, nunca. Pero no nos dejan decir, ese es el seguro. Es que no nos dejan decir, esta persona está así de mal. Pero el informe pericial no significa tampoco, tiene que ser contundente, pero tiene que ser, decir, mire usted, yo he llegado a esta conclusión y lo defiendo ante quien sea, de que esta persona tiene que esto. Porque al lado habrá otro informe de otra persona, de otra parte, que también diga, oye, pues no es tanto, o sí o no. Pero no hay que tener miedo, digamos, a defender las propias conclusiones en los informes. Sí, yo creo que lo que se refiere más, Ana, es... Yo tengo ahora dentro de poquito un juicio relacionado con esto y también me he informado y lo que te dicen es sé neutra, intenta no hacer ningún tipo de valoración y de todo lo que te pregunten es no tengo información, no lo recuerdo, no mojarnos mucho, decir solamente pues me han dicho esto, la madre me dice esto, el hijo me dice lo otro, pero que no intentemos hacer ningún tipo de valoración. Es muy bueno. Yo lo que haría sería, vamos, yo un consejo que doy a quien actúe como perito, según los datos que yo tengo, yo llego a estas conclusiones. Si me dan otros datos, pues a lo mejor llegaría a otras conclusiones, pero yo he llegado a estas conclusiones conforme los datos que tengo. Ese es el planteamiento, es decir, el perito tiene que jurar o prometer que está actuando como perito de una manera objetiva, que está ante el tribunal, ¿no? Bien. Pero, bueno, se le dan los datos que sea y tiene que... Por eso digo que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir un perito y también a la hora de elegir un profesional, sobre todo si queremos llegar a un determinado resultado y queremos ayudar a un determinado paciente. Hay que tener cuidado. Y que, por otro lado, tampoco ayudar a un determinado paciente, por todo lo que he dicho, no significa suprimirle su capacidad de obrar, que se le puede ayudar con una incapacitación que podemos denominar parcial y que se le nombre un curador, lo cual, por lo que yo voy conociendo de la enfermedad de Alzheimer, puede ser muy interesante en unos momentos iniciales o en unos momentos, digamos, que pueden ser leves, que luego se agrava, no pasa nada por decir, mire usted, este señor se le nombra un curador, pero que ya necesita un tutor. Y habitualmente el que ha sido curador pues pasa a ser tutor. Pero eso ya dependerá de los estadios del enfermo. Si surgen más cuestiones. Una pregunta más. Una vez planteé yo lo de la curatela brasileña, en la que podíamos estar en una situación que podía tratarse a un intermedio. Y me dijeron que era doble faena, que había que hacer una cosa desde la otra. Y entonces, claro, no hombre, quería... lo más sencillo es nombrar un tutor, se acabó. Sinceramente, eso era el planteamiento anterior a esta jurisprudencia no es una jurisprudencia del 17, sí. Hay una sentencia y ya digamos que esta sentencia del 17 ya de una manera consolida la jurisprudencia. Pero es que claro, lo fácil era decir que el enfermo de Alzheimer o el incapaz o lo que sea, bueno, y se le nombra un tutor y se acabó. Y encontrar la responsabilidad del propio enfermo, ¿no? Del propio enfermo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Lo digo porque así es más fácil la... Vale. Entonces, en conclusión, lo que yo quería deciros era, comentaros, era esto, es decir, el derecho, efectivamente, llegamos tarde a las cuestiones, es así, en muchos temas, pero también en estos temas de familia podemos llegar a ser preventivos. Para ser preventivos, pues, pues en estos temas de Alzheimer, os planteo esas cuestiones, es decir, una declaración anticipada de voluntad, es decir, en un momento dado
la persona que quiera, no tiene que tener ningún síntoma ni nada, sino simplemente porque quiera hacerlo. Al mismo tiempo, por ejemplo, que hace testamento, pues puede hacer una declaración anticipada voluntaria que si a mí me pasa algo que me impide gobernarme a mí mismo, quiero que se me declare, en caso de que se declare la incapacidad, quiero que mi tutor o curador sea fulanito, menganito, habitualmente un orden de... Y en segundo lugar, pues también el tema del contrato de alimentos públicos. Es decir, que son de tal modo que ya digo que eso era un planteamiento de la ley pensada más bien en los padres, pensando en hijos discapacitados, pero que perfectamente entiendo que se puede aplicar ya a personas que en un momento dado quieren que parte de su patrimonio que han conseguido a lo largo de su vida, pero en un momento dado se le entregue a otra persona, a una institución, para que le cuide. Entonces, eso lo dejo ahí planteado y que puede ayudar. El derecho al final no es tan negativo, ¿no? Es decir, podemos hacer cosas. ¿Alguna cuestión más o ya lo dejamos? Ha sido una hora dura, ¿no? Muchas gracias.